Segunda parte de las entrevistas, Canal 1, ahora con el senador del partido de oposición Cambio Radical, David Luna. Senador, un extenso discurso del presidente de la República en la Plaza de Bolívar a las 2:05 de la tarde comenzó y dijo que la razón de su gobierno es todo ese pueblo, que había harta gente que marchó hoy en la manifestación por la vida que convocó el propio gobierno Petro. ¿Qué consideración le merece a usted esa apreciación? Gerardo, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Lo primero es que el derecho a marchar, a expresar, siempre debe ser reconocido y debe ser respetado. Lo segundo, genera una gran contradicción el presidente, mientras que habla de una marcha por la vida en Antioquia, hoy un grave enfrentamiento que pone a los civiles en tela de juicio, pero hace pocos días en el Cauca lo propio y lo propio en Nariño. Yo creo que hay que dar menos discursos y hacer más como gobernante. Esta marcha está costándole a los colombianos y en ese sentido lo importante es que el presidente gobierne. Él ganó las elecciones y a quien se le están quedando en el Congreso las reformas es a él, no a los ciudadanos. Usted dice que lo importante es que gobierne y hacer manifestaciones de estas es no gobernar. A mí lo que me parece es que el presidente está controvirtiendo permanentemente, tratando de polarizar y no sacando adelante sus políticas. Recuerde usted que el Congreso, por ejemplo, sí le aprobó la reforma tributaria, con mi voto y el de mi partido negativo. Esa reforma ha puesto a la economía en grave situación, al empleo, pero también a la inversión. A los ciudadanos les duele cada día más la billetera, el combustible subiendo, la inflación disparada, y con esta plata que los ciudadanos pagan es que se terminan realizando todas estas actividades, estas marchas, este andamiaje. Entonces la pregunta es, ¿los colombianos quieren que su plata vaya para eso o por el contrario vaya para programas sociales? Cuando usted dice los colombianos quieren que su plata vaya para eso, ¿es para qué? Pues para financiar los programas sociales. Le voy a poner dos ejemplos. No, pero usted dice, ¿para eso o para los programas sociales? Es que esta campaña fue pagada con impuestos, esta manifestación. Lo han dicho en todas partes. Esta fue una marcha que fue obviamente financiada en gran medida con recursos públicos. No solamente el montaje de la Plaza de Bolívar, sino el transporte, la alimentación. Yo creo que, como decía el profesor Mocus, es mejor ir a los sitios porque uno quiere, no porque lo obligan. La frase que él acuñó es, yo vine porque aquí sí a mí no me pagaron. Esa misma frase, exactamente. ¿Usted tiene la certeza de que hubo pago para que la gente se movilizara en especie? ¿Cómo? Pues han dicho dos cosas claramente en noticias y obviamente en información de prensa. Uno, que hay convenios con organizaciones sociales que han recibido más de 40.000 millones de pesos para que pudiesen no solamente movilizar este día, sino otras actividades. Y lo segundo, hoy en radio reconocieron que la operación del montaje de la Plaza de Bolívar tiene costos superiores a los 200 millones de pesos. La pregunta es, ¿el gobierno debe hacer eso? ¿O eso, por el contrario, lo deben hacer los particulares? Yo creo que lo segundo, porque es quienes están llamados a expresar su opinión. Fabio Arias, presidente de la CUT, manifiesta que eso es orgánico y que es la gente que se quiere expresar, que la gente salió voluntariamente. ¿Usted no lo cree así? Yo creo que cualquier persona puede expresarse y cualquier persona puede marchar a favor o en contra de un gobierno. Lo importante es que sepan por qué lo están haciendo. Yo creo que en la salud se requiere meter a las EPS en cintura y pagarle mejor a los médicos y a las enfermeras. Por eso nosotros presentamos un proyecto en ese sentido. Pero no creo que haya que terminar con el sistema de aseguramiento, que hoy le permite a los colombianos que tienen enfermedades más graves, como el cáncer, y que su tratamiento cuesta más de 300 millones de pesos, poderlo subsidiar. Y el proyecto de ley lo que está haciendo es acabar con el sistema de aseguramiento. Pero vamos más allá. Sí, señor. El presidente Petro en campaña dijo que a los adultos mayores les iba a aumentar el subsidio a 300 o a 500 mil pesos. Yo creo que eso es positivo, pero no lo ha hecho argumentando que necesita una reforma pensional. No la necesita. Podía haber incluido eso dentro del presupuesto para cumplirle a los más necesitados. Y a propósito de esas reformas, la de salud, la pensional, la laboral, esta marcha fue convocada precisamente para presionar al Congreso de la República. Manifiestan algunos opositores en el Congreso, como usted mismo, que el Ejecutivo le quiere meter presión al Legislativo porque están empantanadas esas reformas. ¿El Legislativo se va a dejar presionar? Pues el presidente tiene que tener presente, tal vez así no le guste, que en Colombia hay división de poderes. El Congreso no es un empleado del presidente. El Congreso no está para aplaudir todas sus reformas y mucho menos para tramitarlas. El Congreso está para discutir
Y hay que recordarle también al presidente que el Congreso fue elegido incluso con más votos de los que fue elegido el presidente. Así que bajo ninguna circunstancia, por lo menos yo y mi partido nos vamos a dejar presionar. Vamos con argumentos, con respeto y con evidencia a expresar las consideraciones que tenemos. Pero segundo, Gerardo, Sí, señor. en la política, cuando usted gana las elecciones, gobierna. Cuando las pierde, controla. Nosotros las perdimos y estamos controlando. No nos estamos acomodando, no nos estamos arrodillando al gobierno de turno. Simplemente estamos expresando que hay una reforma laboral que no busca generar empleo, ni que busca formalizar a los ciudadanos, sino por el contrario darle beneficios a unos pocos. Entonces, si ese debate no se puede hacer, ¿cuál debate es el que se quiere enfrentar? El presidente Gustavo Petro, dos ocasiones anteriores fue candidato presidencial, representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá, y a pesar de haber sido elegido en esos cargos, en el Ejecutivo Nacional estuvo en la oposición siempre. Y no le veía casi nada bueno a los gobiernos de turno. Ustedes hoy en la oposición tampoco le ven casi nada bueno al presidente Gustavo Petro, si es que le ven algo bueno. Yo estoy de acuerdo con usted, el presidente se ha preparado toda su vida para gobernar, pero llegó a gobernar y lo único que hace es lavarse las manos o tratar de culpar a otro. Yo lo que siento es que el presidente debe entender que es el presidente de todos los colombianos, no solamente de una fracción. Segundo, nosotros, claro que le hemos acompañado al presidente varios de sus proyectos y creemos que ha acertado en muchas cosas, pero en lo que sentimos que hay equivocaciones, tenemos que decirlo con firmeza, con respeto y soportados en la evidencia. ¿Qué bueno ha hecho el gobierno Petro? Yo creo que dos cosas importantes. La primera, descentralizar el gobierno. Hay que desbogotanizar Colombia. Colombia es un país de regiones que merece tener un gobierno en cada uno de los departamentos. Eso sí, comprometiéndose solo con lo que se es capaz de cumplir. Y lo segundo que me parece importante es que se esté hablando de transición energética. Eso es clave. Pero ojo, sin descuidar lo que tenemos actualmente. Estamos a puertas de un apagón como el que vivimos en los 90. ¿Por qué? Porque la generación se está olvidando, los proyectos se están apagando y la transmisión, que es la que conecta la energía, pues también tiene dificultades. Pero el gobierno ha ido morigerando su discurso, lo ha ido moderando, porque pasamos de una prácticamente suspensión de contratos, de no más carbón, no más petróleo, a una transición que se va a tomar su tiempo y el propio gobierno lo ha reconocido, el nuevo ministro de Minas y Energías también, ¿o no? Es que una cosa es echar el discurso y otra cosa es estar en el pupitre del presidente. Para hacerlo. Para hacerlo. Y yo creo que el presidente se ha dado cuenta que muchas de sus promesas no podían llegar a feliz término. Qué bien que esté entendiendo y reconectando o en su defecto reencarrilando. Yo creo que en eso energético pues hay todavía muchas alertas y ojalá se corrijan. Una de ellas, que nombre a los miembros de la Comisión de Regulación de Energía, que son fundamentales para tomar decisiones. Y en segundo lugar, siento que evidentemente el gabinete pues es un gabinete que lamentablemente no está ejecutando lo que el presidente ordena y en ese sentido hay una desconexión que pone al país contra las cuerdas. Acá lo que más está afectando la falta de decisiones es el bolsillo de los ciudadanos, los alimentos caros, la gasolina cara, la inflación alta, eso tiene consecuencias. Doctor David, eso mismo pasaba en el gobierno Duque, pasó en el gobierno Santos, inflación, gasolina cara, o sea, son fenómenos prácticamente no coyunturales, sino que vienen de tiempo atrás. Pero lo importante es la coherencia. Acuérdese usted cuáles eran las marchas, todas ellas respetables, porque la gasolina estaba cara o porque se tramitaba una reforma tributaria. Hoy, porque Petro está en el gobierno, sobre eso no hay expresión popular, por lo menos conocida. Lo importante es saber cuáles son las consecuencias. Nosotros advertimos que la reforma tributaria nos iba a llevar casi que al decrecimiento y nos está poniendo en ese punto. La mejor política social es la generación de empleo. No hay por qué luchar contra el sector privado. Es con el sector privado que hay que hacer esfuerzos para que se le pague mejor a los empleados, para que haya mejores horarios laborales, para que haya mejores oportunidades de compartir con las familias, no tratando de liquidar a las empresas llamándolos esclavistas. Los que actúan mal, que respondan. Pero quienes hacen bien la tarea, quienes están generando más oportunidades, que tengan opciones. Estas marchas de hoy, lo de la Plaza de Bolívar fue monumental. A uno guste o no le guste, eso estaba a reventar.
le dan oxígeno al gobierno, al presidente que se siente en su salsa rodeado de gente y rodeado de pueblo, como él dice? Claro que fue una buena convocatoria, es importante reconocerlo, pero más allá de eso, hay que señalar dos cosas. Que el discurso del presidente no puede necesariamente seguir polarizando al país, debe haber algún punto de unión. Él habla permanentemente de un acuerdo nacional. Y nosotros le hemos dicho, estamos listos a sentarnos, porque del disenso se construye el consenso, pero no nos ha abierto la puerta nunca. Y lo segundo, lo que sí es muy cuestionable, es que recursos de todos los colombianos, muchos de ellos con hambre, muchos de ellos con dificultades para pagar sus impuestos, se estén utilizando en actividades que están obviamente apoyando al Ejecutivo. Usted ha hecho política siempre en Bogotá, fue concejal, candidato a la alcaldía de la capital, y el presidente va a ir a unas localidades, dice él, a gobierno escucha. ¿Cómo interpreta usted eso que lo haga a vísperas del 29 de octubre de las elecciones regionales? Yo soy muy respetuoso, Gerardo, del fuero presidencial. Si el presidente quiere ir a las localidades, a los barrios, a los municipios, a los departamentos, qué bien que lo haga. Lo que no puede hacer bajo ninguna circunstancia es política, porque las leyes existen y eso lo prohíben. El presidente no lo ha dicho, pero su candidato a la alcaldía sí lo ha mencionado, que se está montando en estas manifestaciones para obtener réditos electorales. Es decir, estas reuniones que va a haber en varias localidades de Bogotá son para favorecer con nombre propio a Gustavo Bolívar, que es el candidato del Pacto Histórico. Yo esperaría que el doctor Bolívar no asista a esos encuentros, porque de hacerlo estarían incurriendo en participación política, lo cual es sancionado por la ley. Y la última pregunta, doctor David Luna, ustedes del partido de la oposición Cambio Radical, ¿qué calificativo les da a las marchas de hoy en todo el país? Yo respeto las marchas y me preocupa profundamente, lo rechazo que estén siendo financiadas con recursos del Estado. Doctor David, muchas gracias por participar en Entrevistas Canal 1. No, Gerardo, muchas gracias a usted, un honor. A ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía, los pros y los contras de estas manifestaciones, Manifestación por la Vida, convocada por el presidente Gustavo Petro, con participación de todos los directivos de su gobierno. Continúen, por favor, en sintonía del Canal 1. Buenas noches.